China, país de la cultura milenaria, nos ha legado grandes historias de guerreros. Son los creadores de muchas artes marciales y sistemas de combate orientales, y han influido su pensamiento y cultura por todo el mundo. Hoy descubriremos uno de sus sistemas de combate, quizás el más famoso y uno de los más antiguos que hemos heredado: el Kung Fu. Entrenamiento físico-mental que a día de hoy es practicado por miles de hombres y mujeres. Aprenderemos su historia, su filosofía, y nos sorprenderemos con sus habilidades. Antes de sumergirnos en la historia de este arte marcial, es necesario saber qué significa la palabra Kung Fu. La palabra Kung Fu hace referencia a las artes marciales chinas. Significa maestría, algo bien hecho. Es un arte que no se basa en la lucha, sino en la autoprotección. En cuanto a sus principios filosóficos, se basa en el budismo y en el taoísmo, buscando el equilibrio, la paz mental y la no violencia. Además, para ser un maestro, se necesita controlar la fuerza, la forma, la aplicación y la filosofía, ya que es un arte que entrena la fuerza y la mente. Además, se puede practicar desde cualquier edad. Al ser una de las primeras artes marciales, tiene una historia de más de 1500 años. Por ello, su origen es un tanto incierto. Los primeros vestigios de defensa física se dieron en las montañas del Tíbet. Según una leyenda, en el Tíbet existían dos dioses, Kasima y Kadorit, representando el ataque y la defensa. Se dice que de sus piernas y manos salían rayos, que no eran más que puñetazos y patadas. Los templos budistas de la India fueron importantes para la creación de los sistemas de defensa, pues a medida que crecían los adeptos al budismo, era necesario incorporar ejercicios físicos con un doble propósito: aguantar la dura vida de los templos y aprender a defenderse. Así nacían los primeros sistemas organizados de defensa, pero su verdadero desarrollo se produciría siglos más tarde con los monjes budistas chinos. Muchos autores fijan el origen del Kung Fu sobre el 525 después de Cristo, con un monje indio llamado Bodhidharma, educado en el budismo. Según cuenta la leyenda, se entrevistó con el emperador, debatieron sus distintos puntos de vista, y el emperador, al no estar de acuerdo con el monje, lo acabó expulsando. Bodhidharma se tuvo que refugiar en el templo Shaolin. Al llegar al templo, enseñó sus prácticas budistas, y al ver que los monjes se quedaban dormidos, les enseñó 12 movimientos y 24 ejercicios musculares, donde lo importante era la respiración. Los movimientos estaban basados en 12 animales: el águila, el carnero, el ganso, la grulla, el dragón, el fénix, el oso, la mantis, el tigre, el leopardo, el mono y la serpiente. Los monjes, realizando estos ejercicios, consiguieron alcanzar un estado de equilibrio mental y espiritual. Esta leyenda es aceptada por algunas escuelas como el origen de este arte milenario, aunque no todos están de acuerdo. Para un historiador llamado Tan Hao, esta leyenda no podía ser cierta. Antes de que Bodhidharma llegara al templo, los monjes ya dominaban el Kung Fu. Por ello, aunque los monjes se convirtieron en unos maestros de este arte, no podemos afirmar que su nacimiento se diera en Shaolin, ya que estos templos eran escuela de budismo y no de artes marciales. Entonces, ¿de dónde viene el Kung Fu? El inicio del Kung Fu se desarrolla en la dinastía San y Zhou. Durante las siguientes dinastías se perfecciona la lucha cuerpo a cuerpo, la lucha con espadas y habilidades con la lanza. En este periodo, las artes marciales evolucionan hasta convertirse en una especie de danza, utilizada para entrenar a soldados y subir la moral. En la dinastía Han, las técnicas más representativas son ordenadas y organizadas en una manifestación que se llama forma, para evitar que los conocimientos se pierdan y se sigan transmitiendo de generación en generación. En la dinastía Tang se expande la religión budista.
Se construyen templos y monasterios. Además, se difunde el Kung Fu Shaolin. Se comienza a imitar animales, imitando sus habilidades de lucha que inspiran los movimientos de los estilos. En la dinastía Song se produce la culminación del Kung Fu, floreciendo las escuelas, estilos y movimientos. En la dinastía Yuan, el imperio mongol invade China y hace que las prácticas marciales y armas queden prohibidas para todo el mundo que no sea militar o monje. En la dinastía Qing, los manchúes invaden China, prohibiendo de nuevo la práctica de artes marciales. Sus supervivientes emigran a otros templos. Se pierden muchos manuscritos con las formas originales, por ello, los maestros supervivientes empiezan a enseñar Kung Fu en secreto. Las influencias del Kung Fu se fueron extendiendo a otros países, pero fue en Okinawa donde el Kung Fu se fusionó a las artes marciales, dando lugar a lo que se conoce a día de hoy como karate. La República Popular China fue un periodo marcado por muchos conflictos políticos, aunque las artes marciales fueron consideradas un medio para fomentar el orgullo nacional. Esto hace que sean más accesibles a un público general. Es en 1928 cuando se crea la Escuela Nacional de Artes Marciales Chinas, organizándose 4 años después los primeros torneos nacionales. 1936 fue un año muy importante. En los Juegos Olímpicos de Berlín se hace, por primera vez, una demostración de estas artes. Las artes marciales chinas comienzan a extenderse a nivel nacional con el fin de la Guerra Civil China. Muchos maestros migran a otras partes del mundo, enseñando sus conocimientos a gente de otras culturas. Aproximadamente en 1976 se saquea el monasterio Shaolin y las artes marciales son sometidas a una transformación. Se regula toda actividad deportiva, eliminando las escuelas independientes y adoptando un término, el Wushu, con movimientos más vistosos y a menudo acrobáticos. Este nuevo deporte se desvincula de los aspectos de autodefensa y de los linajes familiares. Además, contribuye a que las artes marciales sean más populares. Una de las cosas más características de este arte es sin duda su ropa, a veces de colores oscuros, otras veces de colores vistosos. Aunque siempre suele coincidir una camisa de manga corta, unos pantalones anchos y siempre con un fajín atado al lado izquierdo, aunque los maestros se lo suelen colocar en el centro. Antiguamente en China no usaban nada específico para practicar este arte, simplemente sus ropas. Con el paso del tiempo, estas ropas antiguas se han ido convirtiendo en el uniforme de Kung Fu. Y en cuanto a sus cinturones, en la antigüedad no existía ningún sistema de grados. El padre transmitía su conocimiento al hijo. Más tarde, cuando las artes se imponen en los templos, se colocan pértigas con estandartes de colores, que señalan a los monjes dónde había que situarse. Con el tiempo, fueron cintas anudadas al lado izquierdo de la cintura y en el centro para los maestros. Al igual que otras artes marciales, el Kung Fu se basa en un sistema de cintas de colores, aunque dependiendo del estilo es algo distinto, pero nos centraremos en lo más común, usando la cinta blanca como el comienzo, la amarilla como la asimilación, la roja como el fuego y la sangre, la verde como la madera y el viento, la azul como el agua y la energía. Para finalizar, la cinta negra, indicada solo para los maestros, representa la habilidad, la belleza, la finura, la seriedad y la sabiduría. Para alcanzarla se debe tener un buen uso de armas, practicar katas avanzadas y tener un gran desarrollo filosófico. ¿Y en cuanto a sus estilos? ¿Cuántos estilos hay? Existen más de 400 estilos. Quizás el más conocido sea el budista de Shaolin o las escuelas taoístas de Budán, aunque también existen otros como los tibetanos, los musulmanes o los clanes familiares. En el norte de China, debido a las grandes montañas
y a las grandes distancias a recorrer a pie o a caballo, se desarrolla un estilo en el que se usaban las piernas y las acrobacias, usando los brazos solo para esquivar, bloquear y agarrar. En el sur de China, debido a la existencia de ríos y que se usaban los barcos, se desarrolla un estilo que se basa en el uso de brazos y torso, usando las piernas solo para mantener posturas bajas. ¿Y qué tipo de armas usan? La mayoría de los estilos chinos también utilizan en el entrenamiento un amplio arsenal de armas. Este entrenamiento con armas no se lleva a cabo hasta que el estudiante sea capaz de completar entrenamientos básicos de formas y aplicaciones. La teoría básica es considerar el arma como una extensión del cuerpo. En cuanto a los tipos de armas, los principales son el bastón largo, la espada curva, la lanza, la espada recta, los cuchillos, el bastón de 3 secciones, el bastón de 2 secciones, los garfios, el látigo, la cuerda con dardo, el quan, el tridente, el hacha, la pala de monje, los cuchillos mariposa y el bastón de las 6 técnicas y media. No podemos dejar de mencionar a Bruce Lee, un actor y maestro que en los años 70, gracias a sus películas, hizo popular las artes marciales. Nuestro camino en la historia de este arte marcial ha llegado a su fin. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis, nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego!